la persona que va a hacer la presentación del siguiente tema: agricultura de precisión y uso de sensores espectrales para el monitoreo y seguimiento de cultivos hortofrutícolas. El doctor Moisés Roberto Vallejo Pérez. Y bueno, forma muy breve para no, no prolongar, andamos un poquito colgados de tiempo. El doctor, perdón, es ingeniero agrónomo parasitólogo de la Universidad Autónoma de Chapingo, perdón, y doctorado en fitopatología por el Colegio de Posgraduados. Su empleo actual es profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y profesor de posgrado en ciencias ambientales, y tiene actualmente 34 publicaciones con 226 citas a sus trabajos, dirigiendo 5 tesis de licenciatura y 2 de maestría y una de doctorado. Ustedes, el doctor que aceptó venir aquí a compartir con nosotros la semana de agronomía. Es un placer. Adelante, perdón. Sí. Pues buenas tardes a todos. Es un orgullo, un honor estar aquí con ustedes. He escuchado las pláticas anteriores y ahora entiendo por qué Guanajuato es potencia agrícola, y es porque sus egresados, sus agrónomos tienen pasión, aman su trabajo y siempre producen alimentos para este país, ¿verdad? Porque todo el tiempo está habiendo más gente, la población siempre crece y siempre va a haber necesidad de alimentos. Tal vez se puede el internet, se puede ir la luz, no pasa nada, pero yo creo que más de 2 días no nos podemos quedar sin comer. Fíjense que durante la charla de los anteriores ponentes hablaban ellos de su historia de vida como empresarios. Yo creo que ese debe ser el objetivo de todos en algún momento: tener que producir, tener que emprender, tener que aportar para este país. Y eso me hizo recordar también que para entender este tipo de temas, yo, como ya comentaron, soy ingeniero agrónomo, soy parasitólogo. Mi área, pues ustedes lo saben, es el control de plagas y enfermedades. Un poco vemos de producción agrícola, pero menos. Casi todo va enfocado a conocer estos microorganismos y artrópodos que se alimentan de las plantas y que los consideramos plagas. Realmente no son una plaga, son únicamente individuos que también buscan alimentarse, y pues nosotros les quitamos parte de su espacio y en ese lugar sembramos ahora lechugas, brócolis, maíz. Entonces ellos tienen que comer también. Hay dos opciones: o se adaptan o desaparecen de este planeta. Y yo creo que ese es un problema actual. Muchos de estos individuos están desapareciendo. Hay una extinción muy rápida de insectos. Pero bueno, ese no es el tema del que quiero hablarles. Este tema, que hace referencia a agricultura de precisión y uso de sensores espectrales, es una experiencia que he venido acumulando ya casi una década, pero realmente no es un trabajo que yo solo haya desarrollado. Es imposible, porque son áreas extremadamente complicadas. Yo quiero pensar que aquí más de uno de ustedes no le gusta las matemáticas, ¿verdad? Se resiste, dice: no, yo matemáticas no quiero saber nada. Pues esto está plagado de matemáticas, y de matemáticas del más alto nivel. Son matemáticas tan sofisticadas que inclusive ni siquiera se hacen a mano. Se tiene que manejar software y se tiene que aprender a programar. Entonces, quienes hacen esto son los matemáticos, los programadores. Nada más que estos amigos tienen un pequeño detalle. Y el detalle que tienen es que no saben mucho o casi nada de plantas. ¿Por qué? Porque su formación es diferente. Tienen un pensamiento abstracto, un pensamiento regido por los números, los valores, etcétera, esas cosas, pues.
Y nosotros no, nosotros vemos plantas, vemos hojas, vemos flores, vemos que se enferman, necesitan alimentarse, les damos nutrientes, necesitamos aplicarles productos encima para que no se atizonen, no lleguen las tan desagradables bacterias a entrar por suelo o por hojas. Y entonces, esto que les voy a comentar, pues es producto de años de trabajo, dudas, investigar y siempre estar abierto, ¿a que sí? Siempre estar abierto a aprender. Es un tanto necesario siempre estar con la apertura de entender que no se sabe todo y que todos los días podemos aprender algo. Esto seguramente ustedes ya lo saben, cómo funcionan las plantas. Ustedes saben lo que es la fotosíntesis, seguramente. Este fenómeno que básicamente es la producción de energía química a través de la luz solar. Si se ponen a meditar, imagínense partículas sin masa viajando a 300.000 kilómetros por segundo en el universo, que fueron emitidas a partir de una estrella, y estos individuos tienen un sistema de proteínas que tienen la capacidad de detener estos fotones de sus sistemas enzimáticos, moverlos dentro de sus estados de energía y entonces generar enlaces químicos. Imagínense esa capacidad. Solo por esa característica es que este mundo está lleno de plantas y son los organismos productores, y estos organismos sostienen a una gran diversidad de individuos que se alimentan de ellas. No es exclusivo de las plantas, también las bacterias pueden hacer esto. Algunos tipos de cianobacterias tienen estos sistemas. ¿Y dónde se lleva a cabo? Pues en los cloroplastos. También ya lo deben saber. Los cloroplastos son los encargados de realizar esta fotosíntesis. ¿Qué es un cloroplasto? ¿Alguien puede recordarlo? Es un organelo, ¿verdad? Y según la teoría del origen de la célula, antiguamente era un organismo procarionte que se asoció con otro organismo procarionte, y entonces se forman las células eucariontes, y unos de esos tipos de células tuvieron cloroplastos y desarrollaron las algas, y de las algas se desarrollan las plantas. Primero están en el mar, después van desplazándose hasta llegar al territorio continental, y entonces surgen las plantas. ¿Qué necesitan? Un medio para anclarse al suelo, de ahí absorben el agua. ¿Qué más necesitan? Una cubierta para evitar la desecación, y además generan sistemas de transporte activo para mover la savia elaborada o para mover el agua que absorben desde las raíces. Y todo esto está interconectado, tanto los sistemas vasculares de transporte como las células que conforman las hojas, y a través de esas hojas ocurre la incidencia de la luz y todo el proceso de fotosíntesis. Es algo básico y se los explico por cuestiones que más adelante parecieran obvias, pero es el fundamento de los sensores espectrales. ¿La que sigue? Bien, una vez que ustedes siembran su planta, la germinan o la siembran directamente en campo, se tienen que cumplir ciertas condiciones, y esas condiciones es que tiene que crecer limpia, tiene que crecer fuerte, tiene que crecer vigorosa. De lo contrario, pues se va a enfermar. ¿Y de qué se va a enfermar? Pues depende de qué factor pudiera estar involucrado en la enfermedad de esta planta. ¿Por qué sabemos que está enferma? Pues porque tiene un síntoma. ¿Qué síntoma puede ser? Pues tal vez es una manchita en la hoja. Tomamos una sección de tejido, la vemos al microscopio y son esporas de un hongo. Puede ponerse triste, algunas hojitas se marchitan, hacemos aislamientos de tallo y tal vez extraemos bacterias. Está amarilla, no crece. Revisamos la raíz, tiene bolas, ahí hay nemátodos. No hay bolas, no hay bacterias, no hay hongos, pero aún así está diferente, tiene cambios de coloración. Bueno, lo asociamos a un virus. O simplemente esta planta está infestada por algún insecto que se está alimentando de ella y por eso se está poniendo amarilla. Tal vez son insectos o tal vez son ácaros, en fin.
tenemos que saber qué está ocurriendo y a estos factores que están vivos, pues le llamamos estresores bióticos, porque están vivos. Sin embargo, también puede haber otro tipo de estresores. Las heladas, la baja temperatura, también afecta a las hojas, la planta. Las altas temperaturas últimamente han estado más caliente el ambiente de lo normal. Bueno, bueno, yo creo que aquí también, pues sí lo ha percibido, ¿no? Hace más calor, más irradiación, más transpiración en las plantas, por lo tanto se requiere más agua. Si no se le abastece de suficiente cantidad de agua, empiezan a marchitarse. Y también el exceso de agua es malo, pero finalmente otro elemento abiótico importante, que realmente no es tan abiótico. El estrato mineral, las arcillas y los demás componentes minerales del suelo pues son inertes, ¿verdad? Pero en realidad adentro del suelo, en la matriz del suelo, vive una gran cantidad de microorganismos, bacterias, hongos, nematodos, insectos, hay una gigantesca diversidad. Y esto, de cierta manera, influye en su totalidad en el crecimiento de las plantas. Bueno, hasta aquí seguramente son conocimientos generales y lo conocen perfectamente, ¿verdad? Bueno, entonces, estando de acuerdo con estos antecedentes, ¿sigue? ¿Qué es lo que hacemos ya en condiciones de campo? Pues bueno, tenemos que, sabiendo que existen factores estresores bióticos o abióticos, es necesario ir al campo y monitorear nuestros cultivos para que estos mantengan esa sanidad. Llevar un registro epidemiológico, pudiera llamarse así de manera sofisticada, o si no, por lo menos ir a darle una vuelta de vez en cuando y ver que todo vaya de acuerdo a lo planeado, que el cultivo se esté desarrollando perfectamente, y de lo contrario, si encontramos alguna anomalía, pues entonces revisamos la planta, tomamos muestras del suelo, lo mandamos a analizar, de ahí determinamos que tal vez hay deficiencias de nutriente o encontramos los hongos, bacterias, nematodos, síntomas de virus, en fin. Esta información es la que nos va a permitir tomar una decisión. Si no encontramos la solución, ¿qué hacemos? Mandamos una muestra a un laboratorio. En el laboratorio pueden revisarla de manera más sofisticada, inclusive hacer postulados de Koch y verificar que efectivamente es un virus, o es una bacteria, o es un hongo, o simplemente ninguno de esos. La que sigue. Entonces, en resumen, lo que procuramos es que nuestro cultivo no esté enfermo, que nuestro cultivo mantenga una sanidad, se mantenga sano por lo menos en el ciclo de producción. Y para conocer si nuestro cultivo está sano o está enfermo, pues hay que observarlo, ¿verdad? Ya les decía, una enfermedad es el resultado de la interacción de estos factores externos, bióticos o abióticos, incluso hasta pueden ser factores genéticos. Ya propiamente la planta viene con alguna anomalía y puede expresarse, pero bueno, eso es menos común, ya sería un problema con los genetistas. No es común, pero sí llega a ocurrir. Y este factor estresante biótico abiótico que está afectando a la planta, pues se manifiesta de manera de síntomas. Y estos síntomas, nuevamente, pueden ser resultado de una afección en el suelo, en las raíces, una afección directamente en el follaje, una afección derivada por, no sé, exceso de temperatura, falta de agua, y generalmente en estas superficies, cuando se depositan los microorganismos, pues penetran. Nosotros vemos una hoja como un órgano de planta que tal vez se ve muy simple, pero realmente son estructuras muy complicadas, muy sofisticadas. Son estructuras multicelulares que tienen diferentes funciones y que son el alimento de estos probables microorganismos que pudieran alimentarse de ellas, ya sea un honguito, eh, se alimenta de las células, una bacteria igual penetra, se alimenta de las células, el virus probablemente parasita las células, de ahí obtiene su energía, se replica y se va dispersando en el interior de
Nuestro individuo sano, ¿cómo sabemos que está sano? Pues porque está limpio, está verde, ¿qué más? Está turgente, tiene cierta textura en sus tejidos. Ustedes ya, seguramente ya han realizado prácticas. Cuando ustedes están en invernadero, en campo, ustedes tocan las plantas y ya conocen la textura, conocen su color característico, y esto es lo que pueden decir, está sano. Si no hacen eso, pues entonces no pueden saber cuando está sano y cuando está enfermo. Hay personas que no saben hacer esta diferenciación, pero ustedes tienen la obligación de saber hacer esta diferenciación. Por ejemplo, sería una infección viral, un virus muy famoso que anda dispersándose, virus. Se generan tipo de mosaicos, hay zonas más claritas, verde clarito, las verdes más oscuras, las hojitas empiezan a tener anomalías en su crecimiento, hay amollamientos, los frutos no maduran de manera uniforme, hay algunas zonas más verdes, lo parten, prueban, no es de la misma calidad. Algo ocurrió que afectó su metabolismo. Y esos cambios en su metabolismo dan como resultado estos síntomas. Aquí hay una deficiencia de nitrógeno, el tejido se vuelve más, más coriáceo, más amarillento. Incluso la deficiencia de nitrógeno, como es un componente fundamental de las proteínas, pues eso afecta la absorción de otros nutrientes y entonces se hace un complejo. A veces, cuando se fertiliza un cultivo, en este caso los tomates, por el agua, por hidroponía, pues, a veces, cuando no se tiene la experiencia, dicen, pues vamos a echarle más. Y si le echamos más, va a ser mejor, pues no. Resulta que le aplican de más y este elemento puede, primero salinizar el suelo, ¿verdad? Y luego interferir con la absorción de otros elementos, o incluso, si no causa este problema, por ejemplo, que lo estamos realizando en sustrato y lo hacen en suelo, pues hacen un gasto excesivo y pueden volverse los tejidos más suculentos y entonces se enferman. ¿Qué les ocurre? Pues son más susceptibles al ataque de algunos otros microorganismos, inclusive insectos. Entonces, estos son los síntomas, ya lo saben, ¿verdad? ¿La que sigue? Entonces, cuando hablamos de agricultura de precisión, hablamos sobre el manejo de esta información. Primero, tener conocimiento del cultivo, del sistema, del ciclo productivo, de las condiciones óptimas en las cuales crece el cultivo. Si conocemos todo eso, entonces cuando hacemos la visita al campo sabemos que hay una anomalía o sabemos que todo está ocurriendo correctamente. Se adquieren los datos, se sistematizan, se analizan, y una vez que conocemos la información, ahora sí podemos tomar una decisión, y esa decisión finalmente se va a convertir en una acción. Imagínense que van estos parecen vides, ¿verdad? Van a un cultivo de vid, observan, no sé, las hojas están amarillas, toman muestras de las hojas, las mandan a un laboratorio, resulta que tiene la enfermedad de Pierce. La enfermedad de Pierce a veces está asociada a insectos, entonces buscan y monitorean si existen insectos, si capturan los insectos. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Pues hacer una aplicación de un insecticida o de otro producto que pudiera suprimir las poblaciones de ese insecto. Y entonces de esa manera se cierra el ciclo. Cuando hablamos de agricultura de precisión, cada una de estas etapas nos apoyamos con instrumentos, nos apoyamos con sensores, con máquinas, con aparatos que toman información del ambiente donde crece nuestra planta, y eso nos permite a nosotros tomar una decisión. ¿De qué parte del ambiente? Pues el ambiente que ocurre en el suelo, el ambiente que ocurre en la parte aérea, y la que sigue. Voy muy rápido. A ver, la anterior. Entonces toma la información, y algunos de los sensores que se utilizan,
lo que analizan es la luz circundante o los efectos de la luz circundante. Ahora sí, la que sigue. Un ejemplo, que no viene al caso, que está un tanto relacionado. Seguramente conocen estas fotografías, fueron muy famosas hace algunos meses, yo creo, cuando subieron el telescopio Hubble, que aquí anda viendo las galaxias a través de un lente de Einstein, y esta fotografía, un lente gravitacional, y esta fotografía se analiza y dicen, ¿saben qué? El universo no tiene 12.000 millones de años, es más antiguo inclusive, de 12.000 millones de años. Y debemos hacer un reajuste de la teoría cosmológica para saber en realidad de qué tamaño es el universo. Y todo a través de una fotografía. Bueno, sí, es a través de la fotografía, pero es a través de la luz que captó el satélite y que procesó en los diferentes instrumentos de su interior. Generalmente pues son cámaras termográficas, no, son cámaras espectrales, cámaras de diferentes características. El Hubble hace lo mismo, pero con menor sensibilidad. Entonces, lo hace con menos sensibilidad y lo hace con mayor sensibilidad. Ahora nosotros, la que sigue, nosotros aquí en la Tierra, pues también tenemos en el planeta, obviamente, suelo, campo. Tenemos diferentes tipos de instrumentos que nos permiten obtener información y todos conocerán los sensores de temperatura y humedad relativa, son muy comunes, los datalovers, seguramente, dependiendo del año en el que están, ya lo estarán usando ahorita para registrar los registros de temperatura y humedad relativa de sus experimentos, y de esa manera puedan descartar que lo que están observando, si hacen tesis, no es por efecto de la temperatura o de la relativa, o tal vez son variables que les sirven para determinar algún elemento. También existen sensores de radiación, una estación climática, por ejemplo, acá capta la luz solar y eso alimenta el funcionamiento de los demás instrumentos. Aquí pueden estar montados varios de los que ya les comenté. Hay otro tipo de instrumentos que son las cámaras multiespectrales. Cada una de estas camaritas pueden observar la luz en diferentes longitudes de onda y de esa manera tener información de lo que le está ocurriendo a las plantas. Este es un espectrómetro Raman. Esto puede medir la luz reflejada, pero mide la luz dispersa, la luz que se dispersa en los tejidos. Entonces, miren, aquí hay un elote y está analizando la planta directamente con un espectrómetro Raman. Incluso estos sensores pues, los pueden montar en robots y entonces revisar o tomar datos de una área un tanto mayor, o incluso montarlos en drones. Bueno, es así, no. Montarlos en vans, en drones, y tener ahora una imagen más amplificada de lo que quieren observar a nivel de campo. ¿Sigue? ¿Por qué la luz? Bueno, pues porque la luz tiene propiedades, tiene características. Se dice que es una partícula sin masa. Ya les dije, viaja a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Puede variar dependiendo el medio donde se está moviendo. También funciona como una onda, entonces es una partícula y es una onda. Cuando incide en los materiales puede transmitirse la luz, o sea, lo traspasa, puede absorberse, el material no lo traspasa, o puede reflejarse. Esta luz está compuesta por diferentes longitudes de onda. Nosotros observamos únicamente en estas frecuencias de los 400 a los 700 nanómetros. Es lo que podemos observar cuando despiertan, se limpian los ojos, se lavan la cara y ahora sí se ven al espejo. Bueno, pues solamente en esta longitud de onda están observando a ese individuo que todas las mañanas ven. Y ya cuando salen a la escuela, salen de su casa y observan todo el mundo y su plenitud después de amanecer, que vienen acá tempranito a las 7 de la mañana. Bueno, pues es esta longitud de onda lo que están ustedes observando.
¿De dónde? Pues vienen del Sol. El Sol es el principal abastecedor de energía, de estos billones, trillones y no sé cuántos números de partículas subatómicas que están viajando desde acá. Tenemos combustible pues, para unos 4.000 millones de años. Entonces todavía hay para un rato. No sé si debamos preocuparnos en este momento, si nos vamos a quedar sin energía, pero por lo menos para 4.000 millones de años sí vamos a tener. Este es el planeta Tierra. Ese pequeño puntito que está acá. Somos del tamaño de una mancha solar. Bueno, esa luz viaja desde las estrellas, desde nuestra estrella, y tiene toda esta cantidad de información. Algunos sensores ven más hacia acá, hacia el infrarrojo, algunos hacia el ultravioleta. Y además de esas propiedades, de poseer diferentes longitudes de onda, de comportarse de manera diferente en los materiales, de obtener información ya, y también tiene la capacidad de incidir sobre los materiales, en este caso, generar cambios en los estados de energía de los electrones. Y eso es lo que se conoce como dispersión Raman, Stokes y anti-Stokes. Stokes, si se genera un incremento en los niveles de energía de los electrones, anti-Stokes, si se baja, y dispersión Rayleigh es cuando no ocurre absolutamente. Este tipo de luz dispersada es en una muy baja proporción. No recuerdo el número exacto, pero es algo menos del 1% de la luz total que pueden registrar, puede ser de ese tipo, de luz dispersada. Sin embargo, en la actualidad ya existen los láseres, entonces ahí se generan chorros de fotones en una sola frecuencia, en una sola longitud de onda. Entonces esos chorros de fotones pueden incidir sobre los tejidos, sobre los materiales, no sé, los que usan para hacer celdas solares, materiales, nanomateriales, para materiales, pues. Y entonces así determinar cómo se dan esos cambios a nivel atómico. Entonces la luz puede permitir hacer una caracterización de la materia a nivel atómico. ¿Por qué? Porque existen actualmente ya los láseres. ¿La que sigue? Bueno, también existen los satélites, como mencioné al principio. Por ejemplo, es el Landsat, un Landsat de la serie de satélites Landsat. Los une ¿cómo se llama? No están en el estratosfera. Bueno, sí están en la atmósfera aquí arriba, donde ya no los atrae la gravedad. Y están equipados también con cámaras. Aquí dentro del mismo instrumento tienen sus propias cámaras y estas cámaras son multiespectrales, tienen filtros que pueden registrar la luz en estas bandas, 475 nanómetros, en el verde, 560 nanómetros, en el rojo, 668 nanómetros, en el rojo del borde, 715 nanómetros, y uno del rojo cercano, 842 nanómetros. Estos dos tal vez no son visibles al ojo humano, pero esto sí. ¿Y por qué? ¿Por qué en estas longitudes de onda? Pues porque en estas longitudes de onda es donde se puede detectar la clorofila, los diferentes tipos de clorofila, y ustedes saben que la clorofila es el componente fundamental de las hojas por las cuales se desarrolla la fotosíntesis. Entonces, una planta sana tiene un buen contenido de clorofila y por lo tanto realiza una fotosíntesis eficiente. Si esto cambia, entonces algo está ocurriendo ahí, y esto puede servir como un elemento para ir al campo a verificar, tomar el celular y hacerlo todo por el celular es imposible. Tiene una fuerza que meterse al campo y hacerlo físicamente. Entonces, esta luz, ¿en qué se registra? Pues en una fotografía. Realmente es una cámara de alta calidad, una cámara muy sofisticada montada en estos instrumentos. Pero al final de cuentas es una fotografía. Bueno, de hecho son 5 fotografías. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fotografías. 6 fotografías de un mismo sitio. ¿Qué problemas habría con este tipo de información recabada desde el espacio para observar un lugar en particular? Pues es que existen las nubes, existe atmósfera,
Entonces hay que hacer ciertas correcciones. Hay que hacer correcciones por la atmósfera y pues a veces hay algoritmos que quitan las nubes en base a la serie de fotografías, porque el satélite pasa varias veces, y quita las nubes tal vez de 10 fotos que tomó, una no tenía, quita las 9 y dejas una. Todo eso es procesamiento en la computadora. Pero bueno, ya quitando la influencia de la atmósfera y quitando el efecto de las nubes, entonces ahora sí podemos observar qué es lo que está ocurriendo directamente en el suelo, con una resolución variable, puede ser de 30 metros, de 100 metros, de 15 metros, si quieren una Quick Peer de más alta resolución, pues pueden solicitar el servicio, les cuesta $1,000 para que muevan el satélite y tomen la foto de su lugar. Pero sí se puede. Ya que si quieren las gratuitas, pues usan las de Landsat, pero pues hay que estar revisando, bajando, corrigiendo, y a ver si pasó el satélite casualmente en el espacio donde a ustedes les interesa, ver cómo evolucionó su cultivo, y también hay que ver la temporalidad. ¿Qué tal si les interesa ver darle seguimiento a un cultivo ¿qué será? De rábanos, y eso se lleva un mes, y pasa cada 20 días, pues solo van a tener una foto, no les va a dar mucha información la que sigue. Pero existen ahora los drones, los vans, inclusive hay hasta de juguete. ¿Alguno de ustedes ya se compró un dron? A ver, hacen la mano. Uno. Pues van a ver que en unos años todos van a levantar la mano, porque realmente son herramientas que se han venido abaratando. Hace 5 años comprar un dron era algo casi imposible. Si tenías un medio millón, pues me lo comprabas, y no era así, algo así como que le puedas cargar 20 litros de plaguicida y te vas a despejar como los de ahora, que ahora cuestan eso. No, ya inclusive pueden encontrar algunos formatos y, por ejemplo, de la marca DJI cuesta 10,000 pesos, 11,000 pesos. Si les parece mucho, pues hagan las cuentas de las cervezas que se toman en 3 o 4 meses y estoy seguro que es lo que se gasta. Entonces realmente no son caros, son instrumentos que se han hecho más económicos. Y también su manejo se ha simplificado bastante. Cada uno de estos instrumentos ya tiene sus propias cámaras RGB. Si tienen unos 150,000 pesos, pues se puede comprar una multiespectral. Esta es una Sequoia de 5 bandas más el RGB. Y esa información que obtienen los diferentes sensores, como lo hacen Landsat desde el espacio, lo pueden hacer también utilizando un dron. Le ponen su camarita, vuela y toman la información del espacio donde a ustedes les interesa. Ahora, ¿con qué temporalidad? Pues con la temporalidad que dura cargarse una pila, tarda como 3 horas. Se compran sus 3 pilas, otros 3,000 pesitos. Entonces van a tener para un vuelo de aproximadamente 1 hora. Entonces, durante 1 hora pueden volar ¿cuántas hectáreas? Unas 5 hectáreas, yo creo que hasta más. Entonces, con eso ya pueden hacer un registro de 5 hectáreas en un rato, toman sus lecturas, aunque sea con fotografía RGB. Hay diferentes tipos de algoritmos que pueden hacer caracterizaciones del estado de salud de las plantas, pero si tienen un poco más, pues ya compran una espectral y también les va a dar información. ¿Qué es lo que utilizamos con estos instrumentos? Pues tomamos fotografías. ¿Fotografías de qué? De las parcelas, de los cultivos que les interesa darle seguimiento. ¿Con qué temporalidad? Pues con la temporalidad que ustedes consideren necesario. Si detectan un problema inminente, pues van a hacer una temporalidad, no sé, cada 2 días, cada 3 días, van a estar haciendo aplicaciones, van a ver si corrigió, no corrigió, cambian. ¿Cuál sería la gran ventaja? Pues que ustedes pueden hacer un seguimiento dirigido, en lugar de aplicar enormes cantidades de fertilizantes que nitrifican el suelo o enormes cantidades de insecticidas que van a utilizar, o fungicidas o bactericidas para controlar algún patógeno. Pues ahora va a ser solamente en una sección en particular donde se está dando el problema y no van a aplicarlo en toda la área donde van a ser en primer lugar un costo más alto y en segundo lugar
estamos contaminando nuestro ambiente. Parece que en ocasiones no queremos ver ese detalle. Realmente estamos en el hecho de tratar de producir más y mejor, estamos arrasando con todo lo que pueda estar alrededor de nuestras plantas. Es inevitable por la cantidad de personas que somos, ¿verdad? Pero si podemos hacer un ajuste, por lo menos en la cantidad y la frecuencia, eso ya es algo que va a retrasar un poquito el reloj del daño que estamos haciendo a nuestro ecosistema. Les digo, los insecticidas dañan la fauna, y la entomofauna no solamente están estos cultivos, también está en este bosque, polinizan otras plantas, esas plantas producen semillas, las semillas crecen y esas plantas sirven de alimento a otras. Entonces, si rompemos el ciclo, dejamos sin comer a una gran cantidad de animales solo por afectar a los insectos. Los insectos son más antiguos que nosotros en este planeta, por lo menos nos llevan por 198 millones de años. Entonces, yo creo que por derecho de antigüedad, dicen, tenemos que preocuparnos por ellos y no ser tan severos. Y si para eso tenemos que usar tecnologías, invertir unos 15,000 pesos, pues es justo. La que sigue. Bueno, yo les voy a hablar sobre un par de trabajos que hicimos, particularmente dentro de la clasificación de los sensores espectrales. Vamos a hablar sobre los ópticos, tipo pasivo, y particularmente lo que son los radiómetros y los espectrómetros. ¿Veis? Hay más, pero bueno, yo voy a hablar de estos. Este es un trabajo que publicamos en equipo. Este amigo es el matemático, es computólogo. A veces me sorprende la cantidad de cosas que se pueden hacer en la computadora, algo que nos sería infinitamente complicado, ellos lo hacen con un código. Y luego dicen, no, los códigos ya están en una librería de códigos, nada más los apagan. Pues. Y uno está acá muriéndose con Excel y con SAS y pues nomás no cuadran los números y dice, no te preocupes, acá le vamos a hacer una normalización, lo vamos a ajustar y en 3 segundos lo hicieron. Realmente es increíble. Es difícil, les digo, desde que empecé les dije, es difícil saber todo. Pero bueno, yo trabajo junto con ellos y yo le entro a la parte agronómica, la parte de que ellos no pueden ver, pues. Aunque lo tengan ahí, no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento para entender que esos son síntomas de sequía, o que son síntomas por una bacteria, o que son síntomas por un viral, o simplemente no hay agua y por eso están así. La que sigue. Bueno, y entonces este trabajo dice la estimación de la salud de forma automática de Chile y utilizando inteligencia artificial profunda mediante el uso de fotografías RGB. ¿Por qué RGB? Porque son las más baratas, ya les dije, una cámara de RGB, pues cuesta, si le van a meter otra al aparato, pues les cuesta unos 5, 6, 7 mil pesos. Pero si quieren una multiespectral, dependiendo del número de bandas, va subiendo el costo, desde unos 15, 20, 30. Si quieren una bonita de secuoya, pues les cuesta 120, 130 mil pesos. Entonces, 130 mil pesos montarlos en un van, que cometan un error y que se estrelle el van, y yo una camioneta más o menos ahí, unos minutos. Entonces, ya utilizando este sistema de fotografía RGB, por lo menos se reducen los costos y se propone cómo poder analizar la información que se puede recabar utilizando este tipo de instrumentos. Entonces, ¿en qué consistió? Parcelas de Chile. Este fue el espacio de estudio, este fue el instrumento que se utilizó, tenía las dos, la RGB y también un espectral con
4 bandas, 790, 735, 660 y 550. Se hacen los vuelos, programan el aparato para que tome una fotografía cada 5 segundos, cada 2 segundos, cada 10 segundos, dependiendo de la velocidad y la altitud, ustedes van haciendo el ajuste. Entonces toman una fotografía, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, regresan, 14, 15, 16. Y así se van. ¿Se imaginan la cantidad de fotografías? Y que cada fotografía pese unos 600 kilobytes o unos 5 megas. Y que le hayan salido unas 3000 fotografías. 3000 fotografías por 5 megas, ¿cuántos son? 3 por 5, 15, 150, 1 giga, 1.5 gigas. Bueno, pues 1.5 gigas de información. Y ahora díganle a la máquina, analízame 1.5 gigas de información y ajustame. No, las máquinas no. Ahí es donde entra otro pequeño detalle. Ya las máquinas convencionales ya no, ya empiezan a trastabillar, ya necesitas por lo menos computadoras con unos 12, 18 gigas de RAM, con tarjetas gráficas y meterle todo lo que utilizan los gamers. Eso también me sorprendió. Los gamers tienen supercomputadoras, los chavos, y tienen tecnología bien picuda para jugar. Pues eso es lo que se usa para hacer este tipo de procesamiento, porque las computadoras normales pues nada más no dan el ancho. Entonces, si tienen un amigo gamer y de repente les interesa, se prestan a tu máquina y ya se pueden hacer estas cosas. ¿La que sigue? Entonces ya saben, ¿verdad? Y todos vamos a bueno, toda fotografía tiene que estar asociada a algo que observaste directamente en campo. Entonces, hacemos caracterización de un grupo de plantas, de un número de plantas. ¿Por qué? Por la altitud. Plantas altas, plantas sanas, plantas chaparras, tienen un problema. El área foliar, plantas con un dosel grande, un dosel vigoroso, son plantas en buen desarrollo. Plantas con un dosel raquítico, clorótico, muerto, pues son plantas enfermas. Y también los cambios en la coloración de las hojas, en este caso daños en las hojas. Poco daño en las hojas, está robusta. Mucho daño en las hojas, está un 60, está enferma, o algo tiene, está enferma. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero está enferma. Entonces hagan la combinación, chaparra, follaje, muerta. Ahí está la categoría 1. Y la otra, planta alta, con un dosel abundante y sin daños. Ya tenemos la categoría 5. Ahora, vayan al campo y tomen los datos espectrales in situ, porque también es necesario tomar datos espectrales directamente en la planta. ¿Para qué? Para correlacionar lo que observaste en el suelo respecto a lo que estás observando en el aire. Entonces, tomas los datos en las plantas, un número 100 plantas de la categoría 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Tomas esa información y la registras con un espectrómetro. En este caso sería hiperespectral. Tenía una resolución parece que de 5 centímetros. Entonces, cada 5 centímetros está tomando una lectura, otra, y en esta amplitud. Entonces, en una amplitud de 400 a 450, estás tomando a 5 centímetros 10 puntos. Entonces, en lugar de tener con la secuoya carísima solo 5 puntos, acabas de tener 50 puntos en una sección, dije 50, 10 puntos en una sección, 10 en la otra, 10 en la otra, 10 en la otra. Entonces, tienes más información. La que sigue. Entonces, información y más información. Así es como se verían las diferentes longitudes de onda cada una de las categorías. Este sería el suelo, porque también se tiene que ver el suelo, las plantas están sobre el suelo. El suelo, la más amolada y la más vigorosa. Suelo, más amolada, más vigorosa. Suelo, más amolada, más vigorosa. Suelo. Y miren acá en el infrarrojo cercano es donde se diferencian con mejor proporción. ¿Así? Esa cosa ni me pregunten, ¿eh? Yo nada más sé que así es como se programa. Así es como se programa. Son líneas de código, son librerías. Los programadores integran los diferentes algoritmos, les hacen las
movimiento de fotografía, ajuste, las correcciones también se hacen correcciones, y al final de cuentas una salida, pues. Y la que se utiliza es esta, la más RCNN, que se llama, pues es arquitectura en múltiples etapas. Se llama Region Based Convolutional Neural Network, RCNN. ¿Y qué diantre significa eso? ¿La que sigue? Pues es un algoritmo que utilizan para identificar formas. Resulta que en los software para autonomía en autos, si va el coche avanzando y tiene sus cámaras y detecta a una persona porque tiene esta forma, pues no la atropella. Si se ve uniforme, pues sigue avanzando en su camino. O en las cámaras de vigilancia. Imagínense que están pasando perros, gatos y lo que sea, y todo el tiempo se está prendiendo la cámara y registrando. Bueno, pues ahora se acota a ciertas formas, ciertos perfiles, y entonces ya se prende y registra. Entonces, este algoritmo se utiliza para identificar formas en lo que ustedes quieran, pues. Ustedes dicen, quiero que identifiques formas de naranjas. Bueno, entonces toma las fotografías y solamente las que son circulares en forma de bola, ahí las identifique y las cuenta. Quiero que me identifiques, ¿qué será? Lo que ustedes quieran, ahí lo dejamos. La que sigue. Y entonces ya este algoritmo se integra para que a través de las fotografías se haga una categorización en base a su forma, considerando las categorías que ya les describí, y se forman de esta manera un ortomosaico, pero ya clasificando las plantas en base a su fenotipo. Entonces, ¿qué problema actualmente ocurre? Que tomamos fotografías, un montón de información, se necesita cómputo sofisticado para integrarlas, y luego al final nada más vemos que todo se ve igual. Porque eso es lo que ocurre cuando observamos a simple vista, todo se ve igual. Algunos patrones por ahí se ven diferentes. Pero cuando esa información la integran a un algoritmo que puede determinar formas en base a categorías, ahora sí les puede decir cuántas plantas tenían la categoría 1 o cuántas plantas tenían la categoría 5. ¿Y eso qué utilidad tiene? A ver, ¿quién me va a decir? Estoy más atento. A ver, ¿tú qué utilidad te daría ese tipo de información? Pues sí, exactamente. O si funcionó lo que aplicaste y gastaste un montón de dinero, no funciona y no sirvió para nada. La que sigue. Y así sería comparándola contra otros algoritmos. Este inclusive es el NDVI, que se utiliza con las otras longitudes de onda en el visible y el infrarrojo cercano. Aquí sería aplicando la más RCNN, define las categorías que se parece a la que ocurrirían si tú vas directamente y lo revisas así uno por uno, coincide, y esto sería con el NDVI, apenas identifica dos categorías, estos que están verdes, con abundante vigor, y estas que se ve que algo les ocurrió. Pero acá no, acá ves ya un gradiente, más verde, una menos, menos, y acá hay unas muertas, y así sucesivamente. Esta es la magia que hacen este tipo de procedimientos. ¿Sigue? Y pues bueno, ¿qué importancia tiene el utilizar este algoritmo? Primero que se hace rápido, se toma 56 segundos para procesar esa cantidad de información respecto a que toma 1184 segundos, eso en tiempo de procesamiento es muy importante. Hay máquinas que no aguantan, se calientan, y tal vez han escuchado memes o noticias donde están los gamers, todos los gamers están jugando y se calientan sus máquinas y hacen así cosas bien raras, se refrigeran los cuartos, cambian no sé qué cosas, pues ocurre lo mismo, se calientan las máquinas y luego dejan de funcionar de manera eficiente. Y las categorías, detecta 5 categorías y 4, acá también detecta 5 y aquí solo 2, NDVI, y esto es lo más común, lo que más se utiliza. Cámaras de más caras, cámaras baratas, menos categorías, más categorías,
mayor tiempo de procesamiento y pues acá es más poco, ¿verdad? Pero nos da menos información. Y al final esto es lo que detectó en ese mosaico de imágenes, detecta este tipo de categorías y el número de plantas. Entonces, la mayor proporción en la categoría 2 y 3, pues están más o menos, sería 40, 50, 70. Un 70% de la población de plantas se encuentra aceptable. Y hay un 15% de incidencia de algún problema. Entonces, estos son las salidas. Estas tablitas son siempre muy importantes de leerlas cuando ustedes estén revisando los artículos, porque luego a veces describen así cosas súper sofisticadas, la panacea que solucionará todos los problemas del mundo, pero sus métricas son bajísimas, pero andan al 40%, 30%, entonces ahí no, todo es puro roble. Pues creo que ya se me acabó el tiempo, faltó una. ¿Qué hacemos? ¿Le sigo o ya? Bueno, ¿eh? Termino. Bueno, muy breve. Este es otro trabajo que utiliza espectroscopía Raman. Son láseres que inciden en los tejidos y hacen un sensado químico. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Pues estos cultivos toman tejido, lo analizan con un espectrómetro Raman y estos instrumentos permiten caracterizar de manera automática qué cambios bioquímicos están ocurriendo en la planta. ¿La que sigue? Toman la lectura, acá está el láser incidiendo, bueno, acá solo la luz porque el láser es rojo, no se ve. Y entra la luz por el tejido, sensa, genera un registro de la dispersión de la luz y se generan este tipo de registros. ¿Qué bandas se modificaron y a qué compuesto químico está asociado? ¿Me sigue? Entonces imagínense que llegan a la planta con un instrumento, toman las lecturas, toman sus espectros y esos espectros la pueden analizar con un programa. La que sigue es la última. La que sigue, otra vez, otra vez. Ah, sí. Entonces toman los datos del cultivo y lo ingresan a un programa y en este programa pueden ustedes hacer el preprocesamiento espectral, quitar el ruido, hacer la categorización en base a un perfil previamente descrito y en base a las firmas espectrales que obtienen de las plantas, de las hojas, pueden inferir si está enferma, por ejemplo, de Clavibacter michiganensis o de Candidatus viveribacter. Esto es para lo que lo hicimos. Entonces, esto es lo que les quería presentar a ustedes respecto a algunas cosas que hemos desarrollado, cómo utilizamos la luz que incide en las plantas con diferentes instrumentos y de esa manera tener información que nos puede llegar a tomar decisiones en el manejo de nuestros cultivos. Y sería todo. Gracias. Yo estoy interesado en como trabajo, y pues sí, porque entendido pasado por avances que hay, que han habido en la vida. Pero bueno, hay alguna pregunta que tiene hacerme el doctor. Sí. Pues acá sí se usa. Acá en Guanajuato hay empresas de agricultura de precisión. Digo, empresas que hacen agricultura de precisión, o mejor dicho, hacen plataformas alimentadas por información satelital y los productores. Hay empresas acá en Guanajuato que tienen plataformas informáticas alimentadas por imágenes satelitales y si un productor le interesa monitorear su cultivo, simplemente se pone en contacto con ellos y ellos le fijan el lugar y le dan seguimiento a lo que ocurre en su campo. Obviamente, como ya les decía, depende si es satelital la frecuencia es cada 30 días, pues no sé si te sirve esa información, pero si es necesario hacer vuelos con drones, entonces se hace inmediatamente.
y todo eso se carga a las plataformas informáticas. Realmente esa es la única manera de hacerlo más, para poder transferirlo pues al usuario final. Directamente, les digo, es muy difícil programar en tu máquina y en tu oficina. Es mejor tener una plataforma y ahí alimentarla y entonces de ahí observar. Bien, pues, vamos a darle las gracias al doctor y la presentación de la... La Universidad de Guanajuato otorga al doctor Moisés Roberto Vallejo Pérez por su participación como ponente de la conferencia Agricultura de Precisión y Uso de Sensores Espectrales para el Monitoreo y Seguimiento de los Cultivos Hortofrutícolas en las actividades del marco de la Semana de Agricultura 2024. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Dentro está una copia de la constancia si me la pudiera firmar. Así se la firma. ¿Le ayudo por ahí? Una vez la pongo acá. Bajamos. Le entrego ahorita para la siguiente. Muchísimas Gracias, doctor. Con mucho gusto. Estamos. ¿Sí? Vale. Bien, vamos a continuar con el programa.